tampoco milita en el polo. Y dice el señor Charles Johnson, y lo voy a leer textualmente, dice: la mayoría de estas nuevas bases militares norteamericanas en el mundo constituyen nenúfares, esa es una figura que no vale la pena entrar en detalles a explicar, desde los cuales nuestras fuerzas, senador Iragorri, podrán saltar como ranas muy bien armadas. Repito, nuestras fuerzas, o sea, las de Estados Unidos, podrán saltar como ranas muy bien armadas de un sitio a otro. Luego, cuando aquí dicen que las bases no son tan grandes o que están pegadas a bases colombianas, pues no están diciendo nada que le quite gravedad a todo lo que está sucediendo. Y estas bases, senadora Cecilia López, son por sobre todo contra Brasil, y por eso Brasil protesta, porque cualquiera que estudie un poquito de historia entenderá que en el mediano o en el largo plazo Estados Unidos y Brasil se tendrán que ver en la competencia económica en Sudamérica, disputándose mercados, industrias, producciones agropecuarias, y en ese sentido estas bases ponen en la mira a Brasil como el país más importante del continente americano. Nos dicen: no, pero senador Robledo, es que la de Manta sí era mala, ¿por qué será una base? ¿Cómo engañan a la gente? Tómense el trabajo de investigar, amigos del gobierno, cómo era la base de Manta. La base de Manta era, estrictamente hablando, una subbase gringa montada sobre una base ecuatoriana. La base de Manta es el municipio, la base se llama la Eloy Alfaro, y el pedazo gringo, que técnicamente ellos lo llaman un FOL, un puesto militar de operaciones avanzadas, operaba en el 5% de la base de Manta, pero por supuesto porque no necesitan más. Entonces es verdad que había algún oficial ecuatoriano que controlaba la puerta de la base de Manta, pero ahí dentro de la base de Manta había una instalación norteamericana en el 5% del área, donde los oficiales norteamericanos, por supuesto, hacían lo que se les daba la gana. Y eso es lo que van a hacer en Colombia, solo que lo van a hacer 7 veces. En Palanquero, la base colombiana, con celador en la puerta colombiano, y adentro unas instalaciones norteamericanas donde los norteamericanos van a hacer lo que se les dé la gana, y lo mismo va a ser en Apiá y lo mismo va a ser en todas partes. Luego, por ese lado no hay diferencia con la base de Manta. Las diferencias, ministros, si ustedes lo saben, la empeoran. ¿Por qué? Porque la base de Manta, según el acuerdo, era solo contra el narcotráfico. Esta ya es lo que quieren hacer en Colombia, según dice la revista Cambio, que es la información que tenemos. Lo que quieren hacer aquí ya es contra el narcotráfico, pero además contra el terrorismo. Pero además en favor, dicen las cosas que tienen negociadas, por la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia. Y todos sabemos que el imperio, no ha habido agresión que cometa en el mundo que no la haya hecho en nombre o de la paz, o de la estabilidad, o de la libertad, o la democracia. Luego aquí lo que tenemos ya no es una base solo contra el narcotráfico, sino contra lo que se le antoje a los Estados Unidos, porque por supuesto que no será el doctor Silva o algún otro ministro de defensa o un presidente colombiano el que le dirá a los gringos cómo se interpretan estas cosas. Permitirá, dice la revista Cambio, por primera vez en la historia de Colombia, el uso de bases militares colombianas para operaciones en las que intervendrán soldados, aviones y buques de guerras estadounidenses. Luego tampoco nos echen el cuento de que es un pequeño ajustecito a la del Plan Colombia, que ya era bien mala. Estas bases que instalarán en Colombia empeora la de Manta de otra manera, amenazarán el Caribe también. La base de Manta solo apuntaba hacia el Pacífico y estas apuntan hacia el Caribe. Y dicen también las informaciones que se tienen, que desde las bases colombianas o las subbases gringas en Colombia podrán operar las tropas norteamericanas contra terceros países. Y es obvio que así sea, es obvio que así sea. ¿Para qué diablos quieren un C-17, que es un avión de potencia militar impresionante, portahelicópteros, etcétera, etcétera, si no es para operar contra terceros países? ¿Qué va a pasar con el mando de las bases? Ya hice la ironía de la presidenta de Argentina. Entonces el oficial Pérez le va a dar órdenes al oficial Kennedy. Me muero de la risa. No es cierto, no puede ocurrir. Si ni siquiera aceptan que les juzguen a los oficiales norteamericanos en Colombia por crímenes como violaciones, narcotráfico, paramilitarismo, no aceptan ni siquiera eso Estados Unidos. Una de las cosas más vergonzosas de este acuerdo es que un soldado norteamericano o un mercenario, porque va a haber mercenarios también, puede cometer el peor crimen en Colombia y ese personaje no podrá ser juzgado por las autoridades colombianas. Entonces me dicen,
que unas tropas extranjeras en el territorio nacional, que no aceptan que un violador o un narcotraficante lo juzguen jueces de Colombia, le va a recibir órdenes al ministro de Defensa de Colombia, a un coronel colombiano, me perdonan, pero eso no es posible ni aquí ni en ninguna parte. Y ya empezaron con los trucos. Ustedes lo van a notar en la intervención, está prohibido por parte de ellos decir que es un tratado. No, es un convenio. Porque claro, ahorita explicamos por qué no se puede hablar de tratado. Ya no las llaman bases, en Ecuador también estaba prohibido decir que la base de Manta Gringa era una base, y aquí también está prohibido. Ya acordaron, nos dice la revista Cambio, que los buques de guerra gringos no se llamarán buques de guerra, sino buques de Estado, para ocultar realmente lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las 4 razones principales por las que yo pienso que estas bases no se deben aceptar? La primera, a mi juicio, es la más grave, es que la base o las bases se dirigen primero que nadie contra Colombia, es obvio, ocupan el territorio nacional esas bases extranjeras y violan la soberanía del país y la autodeterminación, eso es apenas obvio que sea así. Les voy a contar una anécdota para que ustedes vean hasta dónde llegan las imposiciones de Estados Unidos sobre Colombia y sobre todo en asuntos militares. Esto ya se los conté a los ministros en el debate en la Comisión Segunda. El doctor Andrés Pastrana, en una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, contó cómo, aquí tengo las informaciones, el despeje del Caguán, senadores, había sido una exigencia del gobierno de Bill Clinton para que hubiera Plan Colombia. Ojo, el despeje del Caguán fue una condición del gobierno de Estados Unidos para dar la plata del Plan Colombia. Sobre el despeje del Caguán se pueden tener muchas opiniones. También decía en la Comisión Segunda que supongo que al doctor Valencia Cosio le parece una maravilla el despeje del Caguán, y supongo que al doctor Uribe le parece malísimo. Pero a lo que quiero llamar la atención es a esto, colombianos. Hay derecho, es aceptable que un gobierno extranjero le imponga a un país como Colombia una cosa de la gravedad de las implicaciones de un despeje como ese que hubo en ese momento. Pero vamos más allá. Dijo también el doctor Andrés Pastrana, lo dijo en marzo 17 de este año, que el Tratado de Libre Comercio también era una condición del Plan Colombia. Podemos tener muchas ideas sobre el Tratado de Libre Comercio, si es bueno, regular, malo, pero que eso no lo imponga Estados Unidos mediante los recursos del Plan Colombia, porque es que aquí todo el día se habla que los gringos dieron, que los gringos vinieron, que ofrecieron, que no sé qué, etcétera, pero nadie se pregunta cuánto cobran los gringos por sus llamados servicios. ¿Cuánto le ha costado al agro colombiano, para solo hablar del agro, la política de libre comercio impuesta por el Plan Colombia, que se viene desarrollando desde hace rato? ¿Alguien se ha tomado el trabajo de comparar los dólares del Plan Colombia con las pérdidas agrícolas del Plan Colombia, industriales y de todo tipo? ¿Sabían ustedes, senadores, y estoy seguro que no lo sabían, que el doctor Juan Manuel Santos, ahora en trance de candidato presidencial cuando era ministro de Hacienda en diciembre 20 del 2001, firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional que se llama FMI, acoge el Plan Colombia? Luego, lo que nos impusieron en el Plan Colombia, donde van todas las privatizaciones de las electrificadoras regionales, para poner un ejemplo, nos lo convirtieron después en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto nos obliga y que nos lesiona en materia gravísima la soberanía nacional y la economía del país. ¿Cuánta hambre en Colombia por cuenta del Plan Colombia? Y no me estoy refiriendo a lo que pueda tener simplemente que ver con la lucha contra el narcotráfico, me estoy refiriendo a cosas de este calibre, como las que estoy explicando aquí. Entonces, que no nos vengan tampoco, ministros, con el cuento a decir que es que por aquí se aparece Estados Unidos como si fuera la madre de Calcuta haciéndole regalos a los colombianos. Estas bases, senadores y colombianos, esto es de extrema gravedad, involucran en materia gravísima a Colombia en la estrategia militar de Estados Unidos por el control del mundo. Estas bases convierten a Colombia en peón de la estrategia de guerra de Estados Unidos por el control del mundo. Con la guerra no se juega, senadores y colombianos. Estas guerras nos pueden terminar, estas bases nos pueden agravar en materia insospechada los problemas de violencia y de guerra del país. Este tipo de prácticas van atadas a otra cosa que hay que denunciar. Ahí nos anunciaron que van 80 militares colombianos en estos días a Afganistán. ¿Qué tienen que hacer tropas colombianas en Afganistán? ¿Qué le ha hecho el pueblo de Afganistán al pueblo de Colombia para que nuestras tropas se vayan a ponerse allá al servicio de los Estados Unidos para agredir a un pueblo que ni siquiera los colombianos saben dónde queda?
Todo esto viene junto en este paquete del que estamos hablando.